Bueno, estoy contenta, bueno, siempre que me subo digo que estoy contenta, pero es la realidad. Estoy contenta porque no sé si os acordáis que estamos hablando de Daniel, un libro que es apasionante y que el Señor, la verdad, está hablándome en lo personal bastante sobre este tema. Hoy vamos a hablar de Daniel capítulo 3. Es importante que hayamos escuchado a la mayoría de nosotros por lo menos la predicación capítulo 1 y la predicación capítulo 2, porque estamos hablando de una historia y no de historias independientes, entonces todo tiene un hilo conductor. Pero bueno, yo voy a ir empezando explicando un poco también de lo que hemos ido hablando, recopilándolo. Daniel es una historia que desde luego no es obsoleta. Es una historia que todo lo contrario para el momento social que vivimos, es una historia que está muy presente para nosotros. Yo creo que del contexto social de la Biblia, para mí en lo personal, Daniel es el que más se asemeja con el siglo que nosotros vivimos. Por eso me parece un libro tan apasionante, porque podemos aprender mucho, porque hay muchas similitudes. Es un libro apasionante porque Dios habla de su amor expresado en su fidelidad y en una autoridad justa y misericordiosa, pero también habla de hijos de Dios que tienen hacia el Padre una fidelidad y una integridad absoluta. Y me parece apasionante, tanto Daniel como sus amigos. En capítulos anteriores, esto parece lo de la serie, en capítulos anteriores, ya últimamente no sale eso tanto, en capítulos anteriores vimos cómo Babilonia entró en Jerusalén y Jerusalén fue exiliada. Casi la mitad, diríamos, de los israelitas fueron llevados a Babilonia. Y ahí estaba Daniel y estaban sus amigos. ¿Por qué fueron llevados a Babilonia? Por la acumulación del pecado. Dios llevaba mucho tiempo diciéndole a Israel que cambiara sus caminos, que tomaran otro camino diferente, que le miraran a Él. Pero Israel no quiso y el Señor mandó disciplina. Una disciplina desde luego santa, como Él lo hace. Muy bien, pues entonces en el capítulo 1 y el capítulo 2 estuvimos hablando sobre Daniel, un personaje que era alucinante, y sobre el rey Nabucodonosor. Y no hablamos mucho ni de Sadrach, ni de Mesac, ni de Abednego, que eran los amigos de Daniel. Hoy vamos a hablar un poco de ellos. También vamos a hablar del rey Nabucodonosor porque este hombre tiene para largo, tiene mucho que decir. Bueno, ellos fueron exiliados al imperio babilónico, y si recordáis, hablamos de que Daniel, la escuela babilónica le cambió el nombre, ya no se llamaba Daniel, ahora en Babilonia se llamaba Belsasar, no sé si lo recordáis. Hacen exactamente lo mismo con Sadrach, Mesac y Abednego, cuando son llevados a esa escuela también babilónica. ¿Por qué hacen esto? Y eso es lo interesante. ¿Por qué le cambian el nombre a Ananías, a Azarías y a Misael? Le cambian el nombre porque quieren romperle desde lo más profundo de su ser. Quieren romperle con su tradición, quieren romper con su Dios, con su cultura judía. Quieren que todo lo arraigado a su identidad se destruya, aunque no lo consiguen. Pero eso es lo que quiere el sistema. Ahora Ananías, que significaba gracia de Dios, ya no se llama Ananías, ahora se llama Sadrach. Misael, que significaba quién es como Dios, ya no se llama así, ahora se llama Mesac. Y Azarías, que significa Dios ha ayudado, ya no se llama así, ahora se llama Abednego. Nombres con un significado maravilloso, para mí, yo diría que profético para sus vidas, que Babilonia quiere cambiar, pero que son recordatorios de lo que Dios es para ellos. ¿Por qué hago referencia a lo de los nombres? Porque estos chicos viven en una continua presión social. Viven en una guerra espiritual y la lucha es diaria. La lucha que tiene Sadrach, Mesach y Abednego es constante. Babilonia quiere arrastrarlos a un sistema oscuro, embaucador, pero también muy tentador. Y esta lucha es la que tienen ellos diariamente, no por un tiempo corto. Ellos pasan allí, aunque no lo sepan aún, 70 años. Así que ellos entienden de prueba y de dificultades, ¿verdad? Pero si Daniel es ejemplo de fe, estos chicos no dejan nada atrás, ni mucho menos. Hermanos, estamos en un mundo muy parecido a Babilonia. En un mundo que constantemente nos llama a doblar nuestras rodillas ante sus ídolos. Y esto es constante.
Ya sea el éxito, la fama, bueno, el dinero, no sé, ponle tú el ídolo, el nombre que quieras. La aceptación, diría yo también, de muchas corrientes que en su fundamento son pecaminosas, ¿verdad? Que son sutiles, pero el mundo nos llama a arrodillarnos ante sus ídolos. Y hay un sistema para nosotros los cristianos de presión, y cada vez más. Todo parece gritar en nuestra sociedad: haz lo que todos hacen, sigue la corriente, no pasa nada, déjate llevar. Y esta lucha es constante. Y mi peso son los jóvenes, y mi peso son los niños. Uno ya, bueno, yo también siento esa lucha, pero cuando uno va creciendo quizás la presión es diferente. Pero cuidado con nuestros chicos y nuestros jóvenes. Pero en el capítulo 3 Dios nos recuerda algo, que Él honra a los que le honran, que Él honra a los que se mantienen firmes y fieles a su nombre, que aun en el fuego candente de la prueba, aun en el fuego de la presión social, Dios está presente. Eso nos recuerda Daniel 3, por eso me parece un capítulo alucinante. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3 al versículo 7. Vamos a ir poco a poco para ir entendiendo y adentrándonos en la historia. Y dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Hago un paréntesis. Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernadores de las provincias, puestos por el rey Nabucodonosor en el capítulo 2, ¿vale? Por eso ellos tienen mucho que ver aquí. Para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro ¿de dónde? De un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Toma ya. No sé si recordáis, en el capítulo 2, que lo vimos, hablamos que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y él estaba muy intranquilo. Había tenido un sueño que había impactado profundamente a su vida. Y en el sueño había una grandiosa estatua, una estatua enorme. Y nadie podía darle salida a lo que significaba ese sueño. Ahí estaban los tesoreros, los consejeros, los magos, a todo el mundo tenía allí. Y nadie podía revelarle el significado de ese sueño. Pero Dios a Daniel le dio la revelación. Y él le contó al rey lo que ese sueño significaba. Y ese sueño hablaba de los reinos que sucederían en el futuro. Hablaba de los reinos más potentes que gobernarían la tierra en tiempo futuro. Pero finalmente lo que hablaba ese sueño, y era lo interesante, es que ese sueño hablaba de Cristo. Hablaba de un reino mesiánico que gobernará finalmente la tierra, con justicia y misericordia. De eso hablaba el sueño. Quiere decir que Cristo había sido revelado en sueño a este rey Nabucodonosor. Le estaba diciendo: tu reino es potente, pero vendrá un reino que no es humano. Un reino que es algo celestial y gobernará para ahora y para siempre. Eso le estaba diciendo. Y gobernará la tierra con justicia. Ese sueño le estaba diciendo a Nabucodonosor que había un rey que era superior a él, que había un Dios que era superior a él. Y este rey, en el capítulo 2, cuando termina, él declara que hay un Dios real. Él declara que había un Dios que era superior a él, porque él se ve a sí mismo como un Dios en el mundo. Declara que hay un rey y un imperio que le sobresale.
Este hombre, al finalizar el capítulo 2, está despertando espiritualmente. Pero pasa el tiempo, no sabemos cuántos años, pero unos cuantos. Y pasa el tiempo y sorpresivamente, ahora él desea construir una estatua. Y la construye. La estatua más grande que había en ese entonces. La estatua medía, en la conversión de codos a metros, la estatua medía 30 metros de alto por 3 metros de ancho. No había edificios altos, por lo tanto, a kilómetros de kilómetros esa estatua se veía. Y era una estatua completamente llena de oro. Ay, yo diría que tenía el tamaño de su egocentrismo, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Nabucodonosor? Es que el capítulo 2 no termina así con él, pero algo ha cambiado. ¿Por qué hace esta estatua? ¿Por qué recrea la estatua que tuvo en el sueño? Porque él desea ponerse como centro de adoración a otro. Él quiere que los demás le adoren. Y dice, y al sonar la música, todos deben arrodillarse. No estaban arrodillándose ante un ídolo, estaban arrodillándose ante él. Y me hacía reflexionar, ¿qué le pasó a este hombre con lo bien que iba en el capítulo 2? Y ya sabéis lo que creo que le pasó, que se olvidó de lo que ese sueño significaba, que se olvidó lo que Dios le había dicho, que se olvidó de la gran revelación que había tenido sobre Cristo. Era un sueño mesiánico. Se olvidó que Él no es ningún Dios. Se olvidó el miedo que Él tenía, porque Él estaba lleno de miedo. Se dio cuenta en el capítulo 2 que era un hombre limitado, que era un hombre débil, que era humano, pero se olvidó. Se olvidó de la enseñanza espiritual que le había revelado el Señor. Pero ¿sabéis de lo que no se le olvidó? De la estatua. La estatua que representaba el gobierno y el poder, porque eso era lo que representaba la estatua, gobierno y poder. Y eso no se le olvidó al muchacho. El sueño hablaba de Cristo como gobierno, como poder, pero él lo toma ahora como que él quiere ser adorado, parte del gobierno y del poder. Y el ser humano lleno de pecado y dejándose usar por Satanás y ajeno a Dios lo tergiversa todo. Porque esa es la trampa, porque por nuestra propia concupiscencia, la concupiscencia que es el pecado natural que tiene el hombre, se corrompe con las cosas y Satanás usa ese juego para tergiversarlo todo. Satanás es el perfecto distorsionador y lo hizo desde la creación. Dios crea la sexualidad desde la creación. El principio de la sexualidad es la expresión de amor, de unidad, y la crea para la procreación y la familia dentro de los límites del matrimonio. Pero Satanás desvirtúa la sexualidad promoviendo la lujuria, ¿verdad? Promoviendo la fornicación, el adulterio y la pornografía. Eso hace Satanás. La pornografía es la epidemia silenciosa de la Iglesia, pero eso es otro tema. Esto es lo que hace Satanás. Satanás desvirtúa todo lo que el Señor hace. Dios crea un arco iris como pacto con el hombre. ¿Y qué hace Satanás? Lo hace bandera de la homosexualidad, el arco iris, de forma mundial. Todo lo desvirtúa Satanás. Dios crea el trabajo como parte del propósito humano para que sepa que su vida tiene sentido, como algo bueno, como algo de recreo para el hombre. Y Satanás desvirtúa el trabajo haciendo afán, trayendo pereza y muchas otras cosas. Eso es lo que hace Satanás. Materialismo. Eso busca a veces con el trabajo. Dios establece la autoridad en el hombre, ¿para qué? Para que haya orden, justicia y protección a los demás. Para eso existe la autoridad. ¿Y Satanás qué hace con la autoridad? Abuso de poder. Abuso en las iglesias muchas veces. Abuso en los trabajos. Abuso en los gobiernos. ¿Verdad? Opresión hacia otro. Esclavitud. Eso es lo que hace Satanás. Satanás corrompe todo lo que el Señor hace. Dios crea el placer a la comida, el placer de diferentes cosas. Y Satanás lo corrompe con exceso, con adicciones. Eso es lo que hace Satanás. Y eso hizo Nabucodonosor, dejándose usar por el adversario. Y tú dirás, bueno, es que Nabucodonosor no conocía a Dios. ¿Sabéis qué pasa? Que a nosotros a veces también nos parecemos a Nabucodonosor, porque en nosotros lucha el viejo hombre. Y a veces dejamos que Satanás nos ponga la trampa y nosotros caemos.
Y yo me hacía pensar, porque a mí Nabucodonosor es un personaje que me hace mucho pensar, además desde el capítulo 1. El pecado en sí no es la acción. La acción de lo que hacemos no es el pecado, aunque también, pero no se trata de eso. El pecado es la motivación. El pecado es la motivación que me lleva a esa acción. Jesús dijo, no es que mates a tu hermano, el que lo odia ya lo está asesinando. ¿Cuál es el problema? La acción es la consecuencia del corazón. No se trata de la conducta, no se trata de que cambiemos conductas superficiales, se trata de una transformación en el alma y en el corazón. ¿El problema era la estatua? No, no es el problema. No está mal construir una estatua como recordatorio de su gobierno, yo no lo veo mal. El problema es el corazón inflado de soberbia y de vanagloria que tenía Nabucodonosor. Y es una alarma esto para nosotros. Para mí Nabucodonosor es una alarma, porque podemos caer muy fácil en las tentaciones y en las tergiversaciones de Satanás. ¿Qué representa esa estatua para nosotros? El sistema de este mundo caído. Esa estatua está hoy. Esa estatua representa el sistema de este mundo caído, que nos exige a los cristianos adoración, conformidad y sumisión pública. El sistema quiere que estemos callados, que estemos conformes y que haya una sumisión pública. La Iglesia cada vez tiene menos voz y libertad de pensamiento público y cada vez tendremos menos. Y nosotros no podemos ser así. Algo que me parece muy interesante es cómo usaba a Nabucodonosor la música para seducir. Dice, cuando suene la música, todos me adoraréis. Y ahora pasa lo mismo, son las mismas estrategias. Satanás siempre usa las mismas estrategias desde el Génesis. Él no cambia, no es tan original, solo que se disfraza, pero no es tan original. Y ahora pasa lo mismo, y tiene mucho que ver, según yo lo veo, sobre la seducción de la cultura del entretenimiento en la que estamos. Estamos en un siglo, en el siglo del entretenimiento, donde estamos continuamente mirando a otro lado, no tenemos tiempo para centrarnos muchas veces en el Señor. Tenemos muchas cosas, o muchos entretenimientos, porque el sistema nos seduce a eso. Nos dirige con emocionalismo, con sentimentalismo, que no está sometido a la palabra de Dios. Este es el sistema en que vivimos. Y la música nos seduce, y la música nos inhibe, nos desorienta. Este mundo quiere llevarnos a arrodillarnos ante las estatuas. ¿Qué estatua quiere Satanás que yo adore hoy? Porque mi fe no es negociable, ni puede ser cuestionada. Seguimos. Ahora vamos a leer del versículo 8 al 13, a ver lo que sigue en la historia. Y dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que lo trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahí los varones caldeos, los sabios, los trepas, diría yo, vinieron y acusaron maliciosamente a estos judíos. Los caldeos tenían una motivación política para acusarlo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, este rey Nabucodonosor los exalta. Cuando Daniel le revela el sueño profético, él dice, oye, pero mis amigos también. Yo voy a coger una porción de la tarta, pero ellos también. Entonces le pone Nabucodonosor como jefe, gobernante de ciertas provincias. Y estos caldeos, estos sabios, habían sido inútiles para el rey porque no habían sido capaces de darle salida a ese sueño. Entonces ellos se sienten con odio en el corazón a causa de este tema y quieren pues acabar con ello. Es lógico,
quieren acabar con los que le han quitado los puestos. Ellos no eran gobernantes de nada, ellos solamente estaban al lado del rey, pero los otros manejaban dinero, era diferente, estaban en otra posición social. Y podemos ver la maldad de ellos, porque hasta que los caldeos no hablaron a Nabucodonosor de que estos 3 chicos no se arrodillaban ante la estatua, él no se enteró. Muchísimos gobernantes iban al son de la música, porque era un imperio, era el imperio más grande que existía en aquel entonces en la tierra. Entonces era fácil que no se vieran a 3 que no se arrodillaban. Sería fácil entre la multitud que pasaran por alto. Pero había gente que estaba pendiente de ello. Había personas malas que querían acabar con la vida de ellos. Y a mí me encanta una cosa, y hablaba Isra la semana pasada, que yo digo, Isra, hoy no ha venido el Isra, pero digo, Isra, has clavado algo que yo voy a hablar un poco la semana que viene. No es exactamente lo mismo, pero sí, tiene mucho que ver. Sadrac, Mesach y Abednego no presentan una protesta formal ni hacen una huelga porque se sienten mal, con disconformidad, porque el rey ha levantado una estatua. Y ellos no hacen eso. Ellos no son gente jaleosa, ¿verdad que no? Ellos sencillamente no buscan problemas. Ellos no son justicieros, pero ellos viven siendo justos. Ellos viven con coherencia. No llaman la atención, pero tampoco doblan sus rodillas. Ellos creen en lo que viven con una convicción profunda y con naturalidad y firmeza dicen, yo no me voy a arrodillar. Y Isra lo decía la semana pasada, él está dando las bienaventuranzas. Y él decía, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan en toda clase de mal con vosotros. Eso es lo que estaba pasando con Sadrac, Mesach y Abednego. Y Isra decía, seremos perseguidos, y me gustó mucho eso que dijo, no por imponer nuestra fe y buscar guerra, porque eso no somos llamados a hacer, sino por vivir conforme a Dios le agrada. Sencillamente por eso. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, más presionados seremos. Cuanto más nos parezcamos al Señor, más enemigos tendremos. No hace falta que nos lo busquemos, vendrán solos. El sistema que es oscuro quiere destruir a los que son luz. Y es así. Porque la luz molesta, porque en la luz se ven los desperfectos y el pecado, porque si todo está oscuro no se ve la realidad, pero la luz sienta mal, y estos 3 chicos eran 3 chicos llenos de la luz del Señor, y a la maldad eso les sienta mal. Estaban siendo molestados los caldeos porque ellos eran diferentes. Ellos sencillamente no doblaron sus rodillas, solo eso, no hicieron nada más. Pero no se conformaron a pecar de idolatría ni por miedo ni por apariencia. Ellos se mantuvieron firmes. Ellos viven conforme a su fe, sin guerra, no buscan problemas. Pero aunque sus acciones no fueron escandalosas, aunque no buscaban llamar la atención, ellos tampoco se ocultaron de lo que eran. Y a eso somos llamados. No a buscar jaleo, pero yo no me tengo que ocultar de nada. Porque yo vivo en coherencia. Seguro que pensaron que serían descubiertos en algún momento, tontos veo que no son. Pero aún así obedecieron a Dios en lugar de a los hombres. Qué maravilloso estos chicos, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías. Seguimos leyendo, ahora del 14 al 18. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ahora viene la amenaza. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué valor, ¿eh? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿por qué no quiere? Oh rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. ¡Jua! Mira lo que le pregunta, ¿es verdad? Nabucodonosor no acepta
en la acusación de los rumores. Él pregunta, ¿es verdad? Porque lo había puesto en un lugar importante. ¿Es verdad? Él quería pensar que no era verdad, que no le estaban siendo fieles a él. Él los cita y les hace una entrevista personal. Yo no quisiera tener a Nabucodonosor enfrente. Y les hace una entrevista personal. Y esto para Misael, Ananías y Azarías, o Sadrán, Mesach y Abednego, era una prueba aún más grande que lo de arrodillarse, o por lo menos así lo veo. Porque una cosa es estar firme en el Señor en un momento puntual, determinado de la vida, una decisión que digo no, y sigo con mi vida. Y otra cosa muy diferente es permanecer firme en medio de la decisión que he tomado. Y sobre todo cuando un rey como Nabucodonosor, implacable, te mira a la cara y te señala y te dice, ¿es verdad? Yo creo que yo tendría bastante miedo. No sé mi grado de valentía hasta dónde da. Es verdad. Ay, es verdad. No creo que le mirara con ningún tipo de compasión. Me acordaba de Pedro cuando leía esto. Pedro siguió a Jesús. Pedro amaba a Jesús, no tengo duda. Pero cuando lo arrestaron y le preguntaron a él si era un discípulo de Cristo, mirándolo a la cara, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Os acordáis de esa historia? Pedro también fue sometido a una entrevista personal, cara a cara. Pero Pedro no la supera en ese momento. Y a mí me hacía recapacitar, porque el amor maduro en el Señor se demuestra en la permanencia, se demuestra en la firmeza, se demuestra en que hoy digo no, pero mañana también digo no. Pedro todavía no tenía ese amor maduro hacia el Señor. Pero lo tuvo, ¿eh? Y Dios hizo la obra en Pedro y fue crucificado, pero al revés. Entregó hasta su vida por su Señor. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y que no depende de nosotros, menos más, ¿eh? El Señor no tira la toalla con ninguno. Dios trató con Pedro. Y seguimos, y ahora llega la amenaza del rey, le dice, porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Él no iba a tolerar delante de su pueblo el desprestigio, su gran soberbia y orgullo que medía 30 metros por 3, ¿no os acordáis? 60 codos por 6 codos. Él no iba a permitir que lo desprestigiaran. Él era un Dios. Él se creía el Dios del mundo. Él no podía pasar por alto otras ofensas. Él estaba diciendo, no tendréis otros dioses, solamente yo. Yo no me puedo ni imaginar la presión de Sadrán, Mesach y Abednego. El escenario era abrumador. Yo me lo imaginaba como en un teatro, un escenario abrumador. Todo frente a ello, todo lo que tienen ellos delante, suma presión. El rey implacable, el horno ardiendo, la estatua de oro, la música que seduce y sus enemigos observando continuamente para que ellos caigan. Y la vida de ellos en peligro de muerte. Todo eso les empujaba para convencerlos ¿de qué? De que se comprometieran con el imperio babilónico. Que cedieran. Pero ¿sabéis qué? Que Dios era más real que cualquiera de esas cosas. Que Dios en su vida era más fuerte que todo lo demás. Ellos no examinaron la situación por las amenazas del rey. Ellos no examinan la situación por los grados que tiene el horno, ni por los enemigos que están esperando que mueran. Ellos examinan la situación por la convicción del Dios eterno y de la vida eterna que ellos van a tener aun por si Dios no les salva. Porque no la tenían todas, ¿eh? Porque ellos no sabían seguro si Dios le iba a librar de la muerte. Pero ellos sabían que si no, tenían la vida eterna junto al Señor. El rey de Babilonia les estaba amenazando de muerte, pero el rey de los cielos les está sosteniendo y está a favor de ellos. Y me parece maravilloso. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Esto tiene sentido aquí. ¿Hay amenazas? Sí, pero ni siquiera la muerte nos va a separar del amor y del cuidado del Señor. Porque aunque nuestra vida caiga, tendremos la vida eterna. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él dice, ¿y qué Dios será ese que os libre? Ay, Nabucodonosor, qué tío, ¿eh?
¿Qué amnesia tiene? Él sabía y reconoció en el capítulo 2 que había un Dios superior a él, pero se creyó de nuevo que era el único Dios. Pero mirad la respuesta de estos chicos, que no buscan pleito, es cierto, pero que no tienen miedo a enfrentarse a reyes y a señores. Y dice, no es necesario que te respondamos, yo no me tengo que defender. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, que no adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ellos tenían necesidad de defenderse? Ninguna. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos claramente no se iban a inclinar a esa imagen. ¿Qué es lo que están mostrando ellos? ¿Qué testimonio están mostrando ellos? Para mí, ellos están mostrando un profundo entendimiento del gran poder de Dios. Ellos sabían que Dios era capaz sin ningún problema de salvarles del horno de fuego y de la mismísima mano del rey Nabucodonosor. Pero no solo eso, sino que ellos entendían algo muy importante y era la sujeción a Dios. Y eso es lo que me gusta. Ellos sabían que Dios era un Dios de poder, pero ellos también sabían que con Dios hay que hacer lo correcto. Aun cuando Dios no hiciera exactamente lo que ellos pensaban o lo que ellos creían, se iban a mantener firmes. Y yo a menudo, que soy muy justiciera y lo declaro, me quejo mucho de la justicia. Y digo, esto es justo, esto no es justo. Y esto para mí está siendo realmente un aprendizaje. Porque Dios me llama a estar firme y soportar en medio de la dificultad, sea justo o no lo sea. Porque mi destino está en las manos de mi Señor. ¿Sabes por qué? ¿Sabes algo que el Señor me ha hablado? Que Él no tiene deudores. Dios obra con justicia según su sabiduría y sus tiempos, en su momento. Y Él bendice porque Él no tiene deudores. A veces lo veremos, la justicia de Dios, y otras muchas no. A veces la justicia se hará en la tierra y otras veces en los cielos o en el futuro. Pero Dios siempre es justo. Y la fe de ellos era grande porque no tenían ni idea si iban a morir o no. Y de hecho no presumen de conocer la voluntad de Dios. Saben que Dios puede salvarlo, pero dice, y si no, pereceremos. Ellos no dudan del poder de Dios y se someten y se sujetan a Él. Me recordaba Job cuando dice en el capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pase lo que pase, contigo me quedo. Y a mí en lo personal me impactaba. El plan de Dios puede ser a veces muy diferente a nuestros deseos. Podemos tener nuestros propios deseos y está bien, nuestros propios sueños, está bien. Orar, está bien, para que Dios los cumpla. Pero si Él no lo hace con todas, me quedo de la mano del Señor. Y mi mirada en lo eterno. Eso es lo que hicieron Sadrán, Mesach y Abednego. Ellos no amaron a este mundo, ni la estatua, ni al rey Nabucodonosor. No amaron ni a sus propias vidas, sino que pusieron a Dios por encima de todo. Y yo pensaba en la iglesia primitiva. Cuando vemos la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, no fueron echados a los leones porque adoraban a Jesús. Ese no era el problema. El politeísmo lo veían bien. El problema es que no adoraron al emperador. Y dijeron, solo Cristo. Ahí es donde tenía problema el emperador. Y esto es algo para replantearnos como cristianos. Porque el problema es que podemos, como Pedro, amar a Jesús. Claro que sí. Y tener un gran concepto de quién es Jesús. Jesús es maravilloso. Mucha gente lo dice. Pero aún así estar lejos de Dios. Porque Él no es lo primero en nuestra vida. Porque todavía nos amamos mucho a nosotros mismos, a nuestro pecado y a este mundo. No es suficiente, y entendedme, con amar a Jesús. Lo suficiente es amar solo a Jesús. Ese es el punto. Mucha gente ama a Jesús, pero no le conoce. El apóstol Juan es radical y categórico y en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y
Sadrach, Mesach y Abednego fueron así, ellos no negociaron con su fe. Y su respuesta fue clara, ¿no? Nuestro Dios puede librarnos y si no, ahí te queda. Haz conmigo lo que quiera. Maravilloso. Seguimos leyendo, versículo 19 al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, hombre, y se demudó el aspecto, se le cambió la cara, de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, escucha bien, 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Poca explicación hace falta aquí. Aquí nos dice que este hombre se llenó de ira, estaba cabreado, estaba cabreado. Y seguro que Sadrach, Mesach y Abednego sentían aquí una cosilla, yo por lo menos estaría descompuesta. Seguro que tuvieron algo de miedo, está bien tener miedo, eso no nos hace menos valientes. Hay que enfrentar los miedos, eso sí nos hace valientes. Seguro que tuvieron un poco de miedo. El enfrentar a un rey tan implacable seguro que era intimidante. El rey ha explotado, el rey está cabreado, está lleno de enfado. Pero ¿qué sigue diciendo? Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Y el rey Nabucodonosor se espantó. Pues no te va a espantar. Era asombroso, era imposible que cualquiera sobreviviera por un momento dentro de ese horno. Los que los echaron, que estaban llenos de ropaje, se quemaron al momento y se murieron. Solo los que los echaron. Y entonces él a una distancia prudente, me imagino yo, se asomó y vio 4 hombres que estaban dentro, paseándose sueltos en medio del fuego. Y yo me imaginaba dejadme a mí, a esos 4 varones adorando al Señor. Me imaginaba a los 4 cantando, gozándose y bailando. Así estaría yo, desde luego. Y me recordaba la historia de Pablo y Sila, cuando ellos están atados en una cárcel ¿cómo es? Putrefacta, exactamente, sucia. Y dice que de repente las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron mientras que Pablo y Sila cantaban himnos. Así me imagino yo el mismo retrato, pero en el fuego. A Sadrach, Mesach y Abednego y al 4 varón, glorificando a Dios. Ese es el gozo que tenían en el peor lugar de sus vidas, adorando al único Dios que merece ser adorado. Fueron arrojados 3, pero Nabucodonosor se encontró a 4 y dice que el aspecto era semejante a hijo de dioses, lo que él podía entender. Él sabía que la 4ª persona no era alguien normal, claro que no era Cristo preencarnado. Era el Señor mismo Jesucristo que había bajado del trono y se había metido en el fuego. En el peor momento de la vida de ellos, Cristo mismo había venido a socorrerles. ¿Y sabes qué? Eso mismo hace el Señor con nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos hornos en nuestra vida. Hemos pasado por hornos o estamos viviendo hornos, ¿verdad? Y a veces parece que los hornos nos van a fulminar, van a acabar con nuestra vida, no vamos a salir eso. Vamos a sentir dolor para siempre, no vamos a salir vivos del horno. A veces sentimos eso. ¿Cuántos hornos hemos pasado en la vida o pasamos? Hay hornos que el hombre prepara y es nuestra responsabilidad y nosotros le hemos echado leña. Hay hornos que Satanás nos prepara y hay hornos que Dios permite que estén. Pero sea como sea el horno que estemos viviendo, Cristo está con nosotros. Esa es la fidelidad de Dios, que no depende de nosotros. Isaías 100 años antes dijo una promesa, el profeta Isaías dijo una promesa que es para nosotros también. Capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y el mismo Santo de Israel, el Salvador, fue quien bajó al horno de fuego. No hay prueba ni lugar donde el Señor no esté presente, aunque tú hayas tenido la culpa. Porque su misericordia, su amor y su fidelidad no depende de nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Cuántas veces metemos la pata, pero el Señor sigue firme con nosotros en el fuego de la prueba? Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Empieza a tener lucidez mental otra vez Nabucodonosor, como tuvo en el capítulo 2. Hace una declaración que me encanta, siervos del Dios Altísimo. Antes de que ellos salgan del horno, él ya está reconociendo que estos hombres servían al verdadero Dios, el Dios Altísimo. Me encanta esa expresión. El fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos. La prueba no tuvo poder alguno sobre sus vidas. Y me encanta lo que dice, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Eso habla del cuidado completo en la vida de los hijos de Dios. Es un cuidado material y inmaterial. Es un cuidado de cuerpo, alma y espíritu. Y ese es el cuidado que tiene el Señor con nosotros. Aún ni siquiera olor de fuego tenían. Al final Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios, sí, ya lo había hecho, pero se le había olvidado. Y dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió a su ángel. ¿Os acordáis que en el versículo 15 dijo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Hace poco lo habíamos leído. ¿Y ahora qué dice? Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no se arrodillaron ante otro Dios que no fuera su Dios. Él reconoce ahora que hay un Dios. Nabucodonosor es un personaje que yo, y ya cuando te lees la historia entera de Daniel, me parece alucinante. Pero también hay que entender su contexto. Él es un hombre totalmente pagano y ajeno a lo que es Dios. Y él está teniendo un encuentro con Dios circunstancial y progresivo. Pero es alucinante este personaje. Él está reconociendo que hay un Dios que guarda y cuida a los que son suyos, a los que son sellados. Y él ha aprendido que ese es el Dios de su pueblo, que ese es el Dios que envía un Salvador, y nunca mejor dicho, años después vendría Cristo, ese que estaba en el horno de fuego, vendría como un bebé y luego entregaría su vida hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Ese mismo que estaba en el fuego, él está reconociendo que hay un Salvador, él está reconociendo que hay un Dios de poder y de gloria, que libra a sus siervos de la muerte sin problema. Él está reconociendo que hay un Dios que es digno de confianza, porque los que confían en el Señor no son avergonzados. Siempre Dios da una salida. Él es fiel siempre con nosotros. Y Él está reconociendo que hay un Dios que exige una completa sumisión. Porque Dios quiere lealtad exclusiva. Dios es celoso con nosotros. Y Sadrach, Mesach y Abed-nego lo sabían. Ellos prefirieron la muerte que arrodillarse ante otro Dios. Ellos entregaron sus vidas y sus cuerpos. Su cuerpo, sus almas. ¿Y sabéis qué me acordaba yo? Que me venía a la mente, y es que me vaya a tener que decir que sí. Me venía a la mente que ese era el tipo de sujeción que nos habla Pablo en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es el hecho de Daniel 3 y Romanos 12:1 es la ilustración perfecta.
Ellos presentaron sus cuerpos literalmente en un sacrificio vivo. El horno de fuego fue el altar donde ellos fueron entregados. Y esa fue la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sus mismos cuerpos. Y ahí estuvo Cristo, el Cristo preencarnado. Satanás intenta constantemente hacer que nosotros nos inclinemos hacia estatuas de oro. Pero nosotros somos llamados a resistir y entregar cada día nuestros cuerpos en el sacrificio vivo, en el fuego de la prueba. Y entonces se cumplirá Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este sistema de este mundo, sino transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y así sabremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y terminamos, y dice el versículo 29, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Se ha convencido, se ha convencido. Entonces el rey engrandeció, como ya lo hizo, a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí Nabucodonosor hace una declaración de que nada malvado, malicioso pueda levantarse contra ellos. Lo que pasa es que para mí es un poquito exagerado como siempre. Si no, los descuartizo. Hombre, relájate, Nabucodonosor. Si no, los descuartizo. Él siempre un poquito extremista, ¿verdad? Pero él se ha convencido que hay un Dios. Y que el Dios de los judíos no era un Dios para jugar. Él ve al Dios obrando en la vida de sus hijos. Esto fue un testimonio extremadamente impactante para Nabucodonosor. No fue cualquier cosa. Así que mi oración, y termino, es que nuestro corazón sea como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Que vivamos con una fe inquebrantable, ¿a pesar de qué? De las circunstancias, porque vendrán hornos. Si no lo estamos viviendo, lo viviremos. Siempre vienen hornos. Pero que vivamos con una fe inquebrantable, que la actitud de Nabucodonosor sea nuestra alarma y que las actitudes de Sadrach, Mesach y Abednego sean nuestras maestras. Que de una cosa podamos aprender, pero que de la otra también. Y me gustaría en mi vida poder imitar la fe, el amor y la integridad del Señor que tuvieron ellos. Que Dios sea glorificado en nuestra vida, eso es lo que importa. Y en esta iglesia vamos a terminar escuchando una canción sobre este tema.